¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video podcast. Así le están llamando ahora, Antonio, a estas cosas tecnológicas que recién estamos descubriendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, para presentarnos, ¿no? Muy bien, muy bien. Muy Primero tú, por favor, agradecido. Antonio. Antonio, por favor, primero preséntate tú, que eres el importante aquí. No, aquí lo importante somos todos. Cosmos somos. Cosmos somos. Bueno, me presento. Tengo la suerte, la gran suerte de haber conocido a Alfredo Gálvez hace unos meses. Alfredo tuvo a bien tener la confianza y tener la fe de pedirme una carta astral, y a partir de ese momento me ha pasado con él lo que me ha pasado con otras muchas personas, que hemos empezado a desarrollar una amistad, ¿no? Y eso es lo más importante de las personas. La amistad es una cuarta o una segunda por debajo del verdadero amor, pero la amistad no deja de ser amor. De Entonces, acuerdo. he tenido la suerte de conocer a Alfredo. Hemos tenido una química muy buena desde el principio. Y bueno, pues tomándonos un café en el Haití del Parque Kennedy de Miraflores, él me propuso, como gran profesional que es, Antonio, y estas cosas que hablamos aquí, ¿tú qué crees? ¿Tú no crees que serían bueno sacarlos a la onda, a la antena? Y yo le dije, pues mira, estoy a tu disposición, me parece estupendo, porque me parece maravilloso poder contribuir a la expansión de la verdadera astrología, de la astrología que nos ayuda, de la astrología que nos marca nuestros propios caminos. Y bueno, pues por eso estamos aquí, Alfredo. Si me pides que me presente, pues mi nombre es Antonio Escoriza. Dentro de 15 días voy a tener ya 62 años. Ya no me Joven, explico, muy no me, joven. no me explico cómo soy tan mayor. Estamos jóvenes todavía. Pero bueno, aquí estamos con mucha ilusión y con muchas ganas. Vengo de muchos mundos de profesión, he trabajado en muchas cosas, y la vida me ha ido recalando, recalando, recalando a lo que ha sido desde bien pequeño la ilusión y la motivación de muchas cosas de mi vida, que ha sido la astrología. Empecé a estudiar astrología a los 12 años, le robé un libro a mi abuela, que mi abuela era profesora y tenía un libro en su biblioteca que se llamaba El hombre y su estrella, y yo se lo limpié un viernes por la tarde y me lo llevé a mi casa. Y qué curioso, un niño de 12 años leyendo y estudiando astrología. Y es un libro técnico, porque es un libro que te enseña cómo hacer cartas, cómo interpretar cartas. Lo escribió Sementovsky Kurilo, un astrólogo húngaro. Y bueno, ese libro fue el libro de cabecera mío durante un montón de años. Me ayudó a entender. Yo en aquel tiempo tenía complejos, estaba gordito, y me daba miedo, me daba vergüenza salir por la calle y que las chicas me vieran. Tenía complejo de gordo. Y aquel libro me fue haciendo entender de dónde nacía el complejo. Me fue haciendo entender que la cuadratura Venus-Saturno recababa sobre mi estado anímico y me quitaba autoestima y hacía que me viera peor de lo que era. Y gracias a ese entendimiento, pues fue como empezó mi mejor eh, autoestima, y a partir de ahí me di cuenta que era un gran camino que vivir, y lo he usado toda la vida. En estos últimos años de mi vida, desde el año 2017, la propia vida, me ha empujado a, a pasarme el día entero haciendo consulta y carta astrológica. Y tengo muchísima gente que me llama desde todos los lugares del mundo para pedirme una carta. Y bueno, pues me siento feliz, me siento contento de hacer en esta última parte de mi vida lo que más me ha gustado toda la vida, ¿de acuerdo? Entonces, No digas eso todavía, por favor. Yo he visto tu sí, carta sí, y te queda así largo. sí, pero la vida tiene tercios, tiene tiempos, y todos deberíamos ser conscientes de cada tiempo en el que vivimos. Entonces, este es un tiempo sobre todo es un tiempo mayor de reflexión, es un mayor tiempo de autoexamen, es un mayor tiempo de, de entendimiento, sobre todo de lo que uno ha desarrollado en su vida, y es un tiempo en el que realmente uno tiene que utilizar lo que ha aprendido
fundamentalmente para ayudarse a sí mismo y para ayudar a los demás. Entonces tengo esa gran dicha, esa gran suerte de que puedo hacer esto en este momento, ¿de acuerdo? Bueno, gracias, Antonio, para presentarme. Mi nombre es Alfredo Gálvez. Yo soy comunicador, soy publicista de carrera. Trabajo en una emisora radial también aquí y hago cosas en mis redes sociales de contenido musical, pero siempre soy un curioso de la vida y de varias cosas que nos terminan llamando la atención para entender el por qué son así. Haciendo memoria, yo no recuerdo, pero o sea, no hay momento en la vida en que yo no recuerde a alguna persona leyendo el diario y buscando el horóscopo. No recuerdo un medio de comunicación en el que haya siempre alguien hablando de qué le deparan los signos diariamente a la gente. Y recuerdo siempre a muchas personas interesadas. Ese es mi primer acercamiento, digamos, con la astrología, que en ese momento ni siquiera sabía que existía. Para mí existen los signos del zodiaco, nada más, ¿no? Y así ha sido toda mi vida. Sigue siendo casi hasta hoy que soy un absoluto neófito de estos temas. Pero sí me llamó mucho la atención cuando te conocí, Antonio. Todo ese tipo de informaciones tan extrañas y raras y nombres que no todo el mundo puede digerir. Entonces dije, bueno, hagamos un video podcast. Yo desde la parte en que no sé nada y desde la parte inclusive hasta de la duda, y tú como un profesional en esto para tratar de ver si la gente puede también aclarar las mismas dudas que tengo yo, ¿no? Y que esto se convierte en una conversación permanente. Entonces, lo primero que yo me preguntaría es, ¿cuál es la diferencia entre la astrología y otros elementos de adivinación? Porque la gente recurre mucho a la lectura del tarot, algunos a la lectura de la palma de la mano. Aquí en el Perú, yo sé que vives en España, eres español, toda tu vida has estado ahí, pero tienes una relación con el Perú. La gente se lee las hojas de coca, hay gente que lee el tabaco, hay gente que lee el rostro. Entonces, hay como una enorme variedad de situaciones de adivinación. ¿Cuál es la diferencia entre la astrología y otro poder de adivinación? Bueno, realmente la pregunta es la mejor pregunta para poder empezar esta serie de podcast, Alfredo. Mira, la astrología comienza desde el momento en que el ser humano, que éramos monos y nos pusimos de pie, no, en vez de mirar hacia el suelo para agarrar comida, en vez de mirar al suelo donde mirábamos constantemente, cuando incorporamos nuestro cuerpo, pusimos nuestra espalda de pie y miramos al horizonte, cuando miramos al horizonte y vimos que allí en el horizonte todos los días, dependiendo del horizonte donde estuviéramos, o nacía un color rojizo, amarillento, que era un sol que nacía, o se opacaba un sol que moría. Ujú. Y entonces, desde aquel entonces, el ser humano proyectó que había algo más que solamente una tierra y unos alimentos. Miraba al final de aquel horizonte, y veía una serie de puntos brillantes en el cielo que le hacían pensar que pertenecía a un inmenso territorio donde no todo era tierra. Ujú. También había cosas que él no era capaz de ver. Desde aquel entonces, el hombre, a través de miles y miles de años, porque esto tiene milenios, esto no empezó ayer, esto tiene lo mismo que nosotros tenemos de historia como humanos, tiene esto de historia. Probablemente la primera de las ciencias que el hombre hizo, pensó, desarrolló, fue la astrología. O sea, la verdadera astrología nace en los primeros tiempos del... Si nos vamos a la astrología que he estudiado yo, que es la astrología clásica, que comienza en Egipto, en toda la zona del Mediterráneo, pero en esos mismos tiempos, esa misma astrología era desarrollada en tu país, en México, con los mayas. Los incas tenían sus propias formas de leer el cielo. ¿Por qué? Pues porque desde el momento que el hombre, de que el ser humano
desarrolla la racionalidad. La racionalidad hace que tengas miedo. O sea, cuando eres un animal y no eres racional, no tienes miedo. Tienes precaución a no morir, a que no te coman o a comer a otro. Pero cuando empiezas a ser racional, empiezas a desarrollar una cosa que es miedo. Y ese miedo empieza a hacerte sentir miedo por lo que te puede pasar mañana por la mañana al despertar. ¿Por qué cuando aparece aquella estrella todos los años por aquel lugar llueve tanto y las tierras que tanto cosechamos mis papás y yo se llenan de agua y lo pudren todo y se nos mueren los animales? Pues ahí empezó la astrología en el antiguo Egipto, dándole un gran poder a la estrella Sirius y dándole esa estrella Sirius nombre a su dios Osiris. O sea, a partir de aquel entonces ya todo eso era astrología. La astrología siempre ha tratado como ciencia, yo la reivindicaré siempre como ciencia, ha tratado de ubicarnos en conexión a lo demás. La astronomía nos ubica, pero no nos conecta. La astrología nos conecta. Yo siempre digo que si fuéramos capaces de entender la dimensión en tamaño que tenemos, podríamos darnos cuenta de la importancia que tenemos. Nosotros nos vemos de 1,80 m o de 1,60 m en un país que tiene 20.000 kilómetros, en una tierra que tiene no sé cuántos cientos de miles de kilómetros, y creemos que somos lo más grande de la creación. De la creación. Pero ¿y si todo nuestro cosmos está metido en una gotita de agua, en un cosmos 100.000 millones de 100.000 millones de veces más grande que el nuestro, y solo somos eso, una gotita de agua? No somos nada, no somos nada. Exacto, no somos nada. Entonces la astrología, desde el principio, lo que ha tratado es de entender de qué manera nos influimos a través de todos esos parámetros que tiene nuestro cosmos, desde los planetas hasta las estrellas fijas, pasando por nuestras luminarias, que son el Sol y la Luna. La adivinación es otra cosa. O sea, se puede hacer adivinación a través de cualquier técnica. El ser humano, hay que tener en cuenta que utiliza un 15 o un 20% de su cerebro, no utiliza más. Hay personas que han logrado utilizar partes emocionales de su cerebro que tienen unas grandes empatías y pueden ver o pueden sentir o pueden presentir cosas que van a acontecer o en sus vidas o en las vidas de otros. Eso tiene que ver con los poderes de cada ser humano. Pero la astrología no tiene que ver con eso. La astrología es un estudio de unos tiempos, es un estudio de unos ciclos que son siempre constantes, y si fuéramos capaces de entender cómo son esos ciclos y de qué manera nos afectan y de qué manera los podemos utilizar, nuestras sociedades cada vez serían mejores en vez de peores. O sea, la astrología más que nada previene lo que tú podrías decidir para tu vida a partir de conocer cuáles son tus ciclos. Entiendo eso, ¿no? O sea, uno nace y nace signado por el cosmos de alguna forma, que ha Así es. sido resumido en un signo zodiacal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Correcto. Nosotros nacemos en un lugar, en una hora, en un minuto, y eso hace que el Sol está pasando por delante de una constelación de estrellas que se llama Libra o se llama Tauro. Ese Sol se impregna en ese momento como si fuera un photo finish, como si fuera un flash de una fotografía de aquellos antiguos de magnesio, y eso se queda impregnado en nosotros. Nosotros, a partir de ese momento, somos la fotografía del cosmos, y a partir de ese momento nuestra fotografía del cosmos tiene una relación con el verdadero cosmos. O sea, nosotros al momento de nacer somos
impregnados de ese instante cósmico, por decirlo de alguna Correcto, forma, correcto. y lo que somos y llevamos adelante en nuestras vidas va a estar signado permanentemente por cómo ocurrió ese momento. Pero eso no significa que haya un único destino, entiendo, sino Correcto, que uno correcto. va a ir moviéndose en la vida y uno puede ir viendo cómo ese ADN cósmico puede interactuar con el resto del tiempo, con el resto de las situaciones. Sí, Entiendo señor. que de eso se trata, por ahí es. Ahí está el tiempo, sí, señor. Eh, Hay un destino prefijado, por supuesto, pero nosotros tenemos un albedrío que nos permite fluir con él, luchar con él o luchar contra él. Hay muchas personas que se empecinan y luchan por luchar contra sus destinos, sean buenos o malos. Hay personas que hacen lo contrario y fluyen a su destino. Y bueno, hay personas que lo ignoran. O sea, de una manera o de otra, al final solo somos lo que somos. Nacemos y morimos. Para nosotros en nuestra vida es muy importante. Vivimos 90 años. Qué bien, he vivido 90 años. Pero si miras una película de Hollywood de los años 30, en la que ves el viento todo lo que el viento se llevó, ves la película y dices, uy, qué bonita es la película, pero puedes pensar, todos han muerto, todos Y los jóvenes, ¿no? actores En y una edad, murieron jóvenes, claro, ya claro, no existe eso. no Ya no existe y existe eso, sin ya no embargo lo existe eso. vemos. ¿Eh? Entonces, lo importante de la astrología es que nos pueda ayudar a nosotros mismos, primero, a nosotros mismos. Es igual que la religión, Alfredo. Por eso en un tiempo muy antiguo, por eso en aquellos años 1300, cuando el Papa Sixto tenía un mote que era el terrible o algo así, el Papa Sixto decidió meter la astrología como objeto a abolir. Y a partir de entonces empezó la Santa Inquisición y la astrología fue borrada de la faz de la tierra. Quedaron vestigios solamente. En esos mismos. ¿Por qué? Porque lo que peleaba con la religión a la hora de consolar en el destino personal de cada ser humano, ¿no? Claro, o sea, era déjalo en manos de Dios y tu fe Eso es. versus puedes accionar cosas dependiendo Correcto, tu esencia y lo que correcto, viene correcto. para poder salir de situaciones. Que no está reñido con con la creencia en Dios ni nada No, parecido, no, ¿no? no, yo creo en Dios. Para Claro, mí lo más eso es importante es algo, Dios. Si Dios exacto, no nos hubiera creado, no existiría nada, ni la de acuerdo. astrología. La religión es un conjunto de personas que han obtenido esta energía cósmica de otra manera y guían a un grupo de personas que creen en la fe y que creen en la divinidad y que se Eh, quedan en ese estadio de fe y que está perfecto, ¿no? Correcto, Y uno puede seguir siendo católico, protestante, musulmán, sin importar qué correcto. religión uno tenga, pero también ayudarse como una herramienta con saber quién es dentro del cosmos y ver cómo puede actuar para mejorar sus condiciones. Nada está reñido, lo que creo que desde eso me hace pensar que como hoy y cada vez más somos más intolerantes. Entonces, Sí, claro, o eres A o eres B, ¿no? Pero no claro. puede ser A, B. Sí, Y sí, eso nos han enseñado desde siempre y es una manera de repente incorrecta de ayudarnos a estar en empatía entre nosotros mismos, porque yo puedo ser muy católico, muy religioso, muy musulmán, muy hindú, lo que sea, pero también puedo claro, entender cómo funciona, porque existe el día y existe la noche, eso es innegable. claro. Existe el sol y existe la luna, eso es innegable. Y de que durante el día se puede hacer ciertas cosas o uno está predispuesto a ciertas cosas y durante la noche está predispuesto a otras, es innegable. Uno está predispuesto en el verano hacia algo y en el invierno hacia otra cosa. Así Esas es. cosas son innegables y no tienen nada que ver ni con la fe ni con la religión. Ocurre porque vivimos dentro de un universo cósmico, entiendo, que influye en nuestras decisiones, en nuestra vida y no tiene nada que ver con la fe, ¿no? Entonces, Exacto. para ir resumiendo un poco este primer episodio, la astrología nos permite el conocimiento, la capacidad, la oportunidad de poder utilizar
el conocimiento humano de cómo los planetas, los tiempos, las horas actúan dentro de uno, para poder entender por qué a uno le pasa lo que le pasa, se siente como se siente, hace lo que hace, y también entender que pueden ser ciclos y que hay comportamientos que uno puede educar para que después las cosas nos mejoren en la vida. Así La es. adivinación es una intuición o una metodología que también es totalmente válida en personas que tienen una capacidad especial y única de poder presentir Sí, señor. y, y darte algunos tips de lo que puedas hacer, ¿no? Así es. Pero que quizá, a diferencia de la astrología, y acá yo no estoy tratando de hacer publicidad de nada, estoy tratando de entender y conocer, ¿ah? Te puede hacer entender un poco mejor de qué estás formado, cuáles son tus esencias, cuáles son tus miedos, tus oportunidades, tus habilidades, tus Así es. destrezas y tus no destrezas, Así y es. tus dolores quizá, ¿no? Para poder Así es. aprender a conocerte mejor y a entenderte más y quererte un poco más y actuar mejor en sociedad, ¿no? Sí, Creería señor. que... Sí, señor. Sí, Bueno, señor. Antonio, me parece que ha sido una estupenda introducción para que la gente pueda entender de que cuando vamos a hablar en este video podcast de cosas de astrología, no vamos a hablar de cosas técnicas, vamos a hablar de que, por qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Por Correcto. ejemplo, ¿no? El siguiente episodio podemos preguntarnos, oye, Antonio, desde que era chiquito, mi mamá y mi abuela me decían, cuando una persona estaba de mal carácter, es que está con la luna, ¿no? Y eso podemos conversar sobre por qué se dice que estás con la luna y qué significa la luna en la vida de la gente. Así Pero es. cosas de ese tipo son las que vamos a conversar en este video podcast. No sé si te parece, ¿qué sientes? Me parece muy bien, Alfredo. Me parece genial. Para mí ya es exitoso solamente estar hablando contigo, porque eres un grande donde los haya. Y bueno, para Muy mí generosas tus será, palabras, Antonio, no, pero no, para todavía mí no. será estupendo poder compartir lo que sé o lo poco que sé durante el tiempo que estemos juntos, ¿de acuerdo? Y para mí va a ser un placer hincar para saber si todo lo que nos dicen es verdad, no es verdad, y preguntar cosas desde el completo desconocimiento para ver si ayudamos a la gente a entender, y de paso yo también, cómo podemos ayudarnos con nuestra vida con esto. Muy bien, Antonio, bueno, nos encontramos en la siguiente reunión, ¿no? cuando tú quieras. Voy a, por supuesto, las personas que nos ven pueden escribirnos, hacernos sus preguntas y las tratemos de responder, o sus inquietudes o sus dudas, y las tratemos de responder en estas conversaciones que tenemos con Antonio. Porque al final, mi querido Antonio, todo lo que ocurre en nuestro entorno, en nuestra vida, es porque somos parte de un universo más grande. Y al final, Así es. cosmos somos. Sí, señor, Cosmos somos. Gracias, Bueno, Alfredo. hasta la próxima. Nos reencontramos Chao, pronto. Chao, chao. chao, chao, chao.